Bienvenidos a Urbanos, como todas las semanas, por la señal de Sónica Más, con esta idea de seguir los cambios que atraviesan nuestras ciudades, en especial la de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en varias materias, pero esencialmente poniendo énfasis en el patrimonio, en el urbanismo y en el medio ambiente. Pero hoy vamos a tocar un tema vital para nuestra ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la justicia y todo lo que tiene que ver con el demorado traspaso que hay de la justicia nacional a la local. Y para ello hemos invitado a alguien que de esto conoce mucho, que es Sergio Abrevaya, abogado, mediador, ex legislador de nuestra ciudad, presidente del partido GEN de Cava, y también ex funcionario del gobierno de la ciudad, donde nos conocimos allá hace muchísimos años, siempre preocupados justamente por el tema de la descentralización. Así que bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Muchas gracias, bien. Bueno, decíamos que hay un tema clave en la ciudad que es el tema de la autonomía, ¿no? Ya desde hace varias décadas que venimos pregonando porque la autonomía se transforma cada vez más plena y siguen las asignaturas pendientes, ¿no? Una de ellas es justamente el tema de la justicia, y vos en los últimos tiempos siempre te has dedicado a este tema, pero has vuelto a ponerlo en la agenda cotidiana, ¿no? Sí, siempre peleándolo. La verdad es que los primeros años uno tenía toda la vocación porque la autonomía sea plena, pero podías entender que se tardase, ¿no? Es decir, podía haber maduraciones necesarias. Ahora, 3 décadas después, decís, bueno, ¿qué pasó? Tenemos muy poco transferido, ¿no? Y del sueño del constituyente hasta acá, la verdad es que es pobre, no se cumplió. Un poco la Corte en el último fallo dice eso, ¿no? Dice, ha habido un inmovilismo de los poderes políticos para cumplir algo que es bastante claro en la Constitución. Mire que hay gente que lo discute igual, que es como discutir, no sé, que la pared que es blanca, sí, que no, que es negra. Está la Ciudad de Buenos Aires en la Constitución mencionada más de 10 veces, junto a las provincias y Ciudad de Buenos Aires, provincia y Ciudad de Buenos Aires, se referían al mismo rango. Inevitable, ¿no? Inevitable. La en el título, la Constitución tiene un título que es de las provincias, de los gobiernos provinciales. Es de 5 artículos ese título. Solo ahí figuran, aparte de las provincias, figura el famoso artículo 129 que crea la Ciudad de Buenos Aires. En rigor es la única creada por la Constitución. Las demás son por ley. Uh-huh. Así que la verdad era una discusión insólita. La justicia ya tendría que haber pasado. La Constitución preveía un esquema en la cláusula transitoria 15 por el cual se iban cumpliendo. Primero tenía gobierno, después legislativo, aprobaba su constitución local, y entonces frente a eso se iba construyendo la capacidad y con la jurisdicción y la legislación la idea de que era un Estado, ¿no?, provincial. Bueno, esto ya está recontracumplido. Lo que falta, entre otras cosas, pero sobre todo en lo que hace a los 3 poderes de los que habla la Constitución, de los que habla el artículo 129 y la 15, es el judicial. La ciudad tiene un judicial que es el contencioso, que es cuando vos vas contra el Estado, y tiene algunas transferencias que se hicieron de penal, de competencias, ¿no?, del Poder Judicial Penal y contravencional. Pero civil para los divorcios, para los consorcios, o comercial para todas las situaciones de todos los días, digamos. Para temas de todos los días, no maneja nada, ¿no? Hay un planteo insólito que es, bueno, pero lo que pasa es que mucha gente viene a la justicia nacional, que podemos decirle al oyente que la justicia nacional, hay como una autoconvicción ahora de que los jueces nacionales son jueces nacionales, como si fuesen de nadie. No, la Corte se lo viene diciendo hace rato. Los jueces que atienden delitos o que atienden causas que son federales, es decir, que van por arriba de las provincias, son los jueces federales. Los jueces nacionales se crearon en una etapa de constitución de la Argentina donde había muchos territorios nacionales. Los divide a lo que hoy conocemos jueces federales como jueces de sección, los llama así en una ley muy antigua del siglo XIX, y después los otros
son jueces nacionales. ¿Por qué? Y porque están en un territorio nacional, están en un territorio nacional que son nacionales, pero atienden la justicia ordinaria, esto que te decía, los temas comunes, ordinarios, los conflictos ordinarios de la comunidad que necesita resolver. Se creó en 1881, un año después de capitalizar Buenos Aires, se creó el Fuero Nacional de la ciudad. Ahora, claramente, esto se lo dice la Corte en muchos fallos, este fue el último. Estamos hablando de Levinas. De Levinas, claro, perdón, sí, hablamos del fallo Levinas, pero lo dicen varios fallos, empieza hace 10 años a decirlo del fallo Corrales, que la justicia tiene que transferirse, y empieza a decir es transitorio su estatus, porque no puede haber una justicia nacional si ya el Estado provincial está constituido. Incluso habla de que tiene que hacerse a través de convenios o... Claro, ¿no? porque esto acuerdos, los acuerdos de los que habla la Corte también se reflejan en una ley que a esta altura te diría que es devino inconstitucional, porque no se cumplió una serie de cuestiones que ya no tienen ni sentido como instrumento. Cuando se aprueba la convocatoria post reforma constitucional y se aprueba la convocatoria de elecciones para el año siguiente por primera vez de jefe de gobierno, se vota una ley que es la famosa ley Cafiero, claro, que es la ley que garantiza los intereses de la nación, porque esto hay que decirlo, la nación está en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, es capital en ese sentido, y se le tiene que garantizar todo para que pueda funcionar libremente y sin ningún escollo, no podría haber un problema planteado por la ciudad de Buenos Aires. Pero un escollo. Terminó siendo un escollo. Terminó siendo un escollo, sí, la verdad que sí. Pero bueno, en definitiva, esa ley resguarda los intereses de la nación. Y lo dice que es a partir de acuerdos. De hecho, en el caso de la justicia dice que que continúa en ese momento, estamos hablando de hace 30 años, mientras tanto continúa en el ámbito del Poder Judicial Nacional, cuya cabeza es la Corte. Porque además esto hay que decirlo, la Constitución Nacional dice, ¿qué es la cabeza de la Justicia Nacional? La Corte. Así que la Corte, pasaron tantos años de esas leyes, y dice, bueno, basta, se lo tienen que transferir. No voy a transferir yo, porque no me corresponde hacerlo a mí, lo tienen que hacer por convenio, lo tienen que acordar el poder político. Háganlo, ¿por qué lo tienen que ir? Porque hay que hacer un proceso. Ahora... Cuando la ciudad también tiene su Tribunal Supremo, tiene su estructura. Ya tiene su Tribunal Supremo. Y entonces dice, bueno, pero lo que sí voy a hacer ahora es resolver esto que vinieron a preguntar, ahora te cuento un poco mejor, y decir con esto que si vos apelás con un recurso extraordinario, vos tenés un conflicto con otro vecino, llegás a primera instancia, resuelven, supongamos que resuelven en contra tuyo. Entonces el vecino, vos apelás, vas a segunda instancia y resuelve a favor o en contra del vecino. Entonces el vecino quiere apelar con un recurso extraordinario, no importa, no quiero ni explicar por qué. No es común, pero existe este planteo. Normalmente en la ciudad de Buenos Aires, bueno, normalmente no, el procedimiento era que ibas a la Corte directo. Solo el porteño iba a la Corte directo. Los demás casos de las provincias, no, van ante su Corte Suprema Provincial. Y de hecho, aquel que se mandaba directo, hay varios fallos que la propia Corte los cita ahora, que dice, no, acá ni venga si no pasó por su Tribunal o Corte Suprema Provincial. Entonces, la Corte ve en esto un principio de solución, porque se produce el famoso conflicto de Levinas, ¿no? Y este conflicto en civil, justicia nacional, va a primera instancia y segunda instancia, y entonces una de las partes dice, bueno, pero yo no quiero ir a la Corte, quiero ir al Tribunal Superior de Justicia, porque me corresponde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, porque hay una ley de la ciudad que permite hacer esta apelación. La Cámara Civil le dice, no, vos no podés ir al Tribunal Superior, tenés que ir a la Corte, directamente. Y entonces van directamente al Tribunal Superior y dicen, yo quiero venir acá, pero no me dejan allá. Y el Tribunal Superior dice, yo puedo tratar su tema porque corresponde, soy el Tribunal Superior de la ciudad. Entonces el Tribunal Superior resuelve intervenir y le pide a la Cámara Civil, mándeme el expediente, así yo intervengo. Y la Cámara Civil dice, yo no te doy nada porque no corresponde a vos. Entonces el Tribunal Superior dice, bueno, ¿cómo se resuelven estos problemas en la Argentina? Siempre, no es que sea una ocurrencia, siempre, todos los problemas de este tipo de jurisdicción los resuelve la Corte. Y así se origina el famoso fallo Levinas de la Corte. Va al Tribunal Superior de la Corte y le dice, mire,
yo creo que puede intervenir en esto como última instancia, pero no me dejan. La Cámara de Civil no me deja porque dice que le corresponde a ustedes, señores de la Corte, directamente y no pasar por nosotros. Y entonces la Corte falla a favor del Tribunal Superior de Justicia. Dice, sí, efectivamente, un porteño tiene que ir a resolver en su Tribunal Superior, como se lo hemos dicho a los de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, cita 2 fallos que son de ahí, y a tantos otros. Se acabó. Acá no vengan a molestar más. Dice. Acá ¿No es el primero o sí? No. El primer tema que, pues es el primero que trata el Tribunal Superior, es el primero que trata viniendo de la Justicia Nacional. No es el primero que trata de conflictos de jurisdicción. Hubo otro fallo, por ahí me preguntabas eso, se llama Bazán, en el que la Corte le dice a la Justicia Nacional y a la Justicia Local, si entre ustedes hay algún conflicto, lo resuelve el Tribunal Superior, pero inferiores, ¿no? Si hay, el juez de primera instancia en contencioso de la ciudad tiene un conflicto con el juez nacional civil, ¿quién decide a quién le corresponde? Esto es muy común en la justicia. ¿Quién le corresponde? Bueno, lo resuelve el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. O sea, en realidad, la Corte, todo lo que dijo en Levinas ya lo había dicho antes. Lo que pasa es que le fueron a preguntar específicamente. Claro. ¿Y si pasa esto, qué hacemos? Y tienen que ir al Tribunal Superior de Justicia, en este caso, y no vengan a molestar más, porque lo dice con algún enojo. ¿Y entonces, en todos los casos que vengan iguales, vamos a hacer lo mismo. Y acá tengo 20 más y se los mando. Y se los mandó. Y les mandó 21. O sea, el Tribunal Superior está resolviendo 21. O sea que como que ya para atrás va a ser difícil. No va a volver. Desandar, digamos. Pero además, viste que hay algunos que dicen, bueno, pero si cambia la composición de la Corte, si cambian de idea, viste cuando decís, pero es como si vos me dijeses, la ley prohíbe matar, pero mientras tanto puedo matar porque por ahí el Congreso decide cambiarlo, ¿no? Un día de estos. Entonces, o suspendamos las penas de matar porque algún día... No, el derecho funciona en su tiempo vigente. Así que este fallo está vigente y uno dice, ¿y quiénes obedecen los fallos de la Corte? Todos, porque la Constitución organiza la Argentina de tal manera que cuando hay algún conflicto que no resolvió la política, que no se resolvió en la justicia, la cabeza de esa resolución es la Corte. Es una manera de ordenarte, ¿no? No es que son... Parece que este puede ser un punto de inflexión para... Y lo es, adelante. Yo creo que lo es, porque el problema que le genera a quienes no quieren cumplirlo es que la Corte lo decidió, esto que te estoy diciendo, que según la Constitución es la última en decidir. Así nos organizamos, que si no sería un caos esto. Alguien al final tiene que resolverlo. Y si se resuelve eso, no hace falta instrumentar ningún convenio, se hace de hecho, ¿cómo no, sería? No, esto lo resuelve para que pueda apelar. La Corte dice, como te decía antes, dice, yo no puedo decir cómo se traspasa, lo tienen que hacer. Sí. Ahora sí puedo decir que mientras no se traspase la justicia, cuando tengan que apelar, acá no vienen más, van al Tribunal Superior de la Ciudad. Pero la Justicia Nacional resiste. Viste que en la Argentina los grupos de poder resisten. Sí. Acá opinan todo de cualquier cosa. No, a mí no me tocas. No, pero la Constitución no me gusta. Dijo la Cámara Nacional, para que te des una idea de lo que estoy diciendo, que no es una representación graciosa que hago que no tenga fundamento. La Cámara Nacional lo dice con todas las letras. Dice, en un plenario se reúne y dice, nosotros creemos que es erróneo el fallo de la Corte. Quiero decir, bueno, vos podés creer lo que quieras. Y entonces tenemos convicciones de que no es así y que es diferente, que nosotros las apelaciones las concedemos a la Corte y no como dice la Corte del Tribunal Superior. Dicen, no estamos de acuerdo. Entonces, entre cumplir el fallo de la Corte y cumplir con nuestra conciencia, elegimos nuestra conciencia. Lo dice así, así, dice la conciencia, así. O sea que es como si yo te dijese esto, a mí me acaban de condenar a la justicia. Sí, bueno, pero yo tengo otra conciencia, yo no estoy de acuerdo. Así que me autopercibo diferente y digo, no voy a cumplir con el fallo de primera instancia, de segunda instancia, del tribunal, de quien quieras. La Argentina podría funcionar. Así que estamos en una situación grave en ese sentido, pero yo creo que pero expectante. Y además que se va a ir arreglando porque las partes necesitan resolver el problema y entonces las personas comunes cuando terminan de presentar la apelación, ¿no? Como un abogado que dice yo no estoy nada de acuerdo con el caso de Levinas, pero vengo a apelar como dice la Corte porque tengo que cumplir con la Corte, y la Cámara dice no te lo voy a dar, y entonces ¿qué hace el abogado? Tiene que defender a su cliente
y tiene que conseguirle la mayor cantidad de posibilidades de ganar donde perdió, entonces va al Tribunal Superior solo. Otro caso fue a la Corte, como le dijo, y la Corte dijo, no, ¿qué viene a hacer acá? Ya le dije que vaya allá. Sí. Y ese fallo, no sé si lo leíste, lo dijo hasta Rosenkrantz, que estaba en desacuerdo con el fallo Levinas. De los 3 votos, de los 4 votos, uno fue en contra, fue lo de Rosenkrantz, pero dijo, pero los fallos de la Corte se cumplen, aunque yo esté en desacuerdo. Lo dijo así. ¿Qué va a pasar, tu pregunta, en este caos? Partir de ahora. Yo creo que todo este lío que estoy contando abrió e instaló definitivamente el debate, porque puso sobre la mesa el conflicto de poder que hay de los que no quieren dejar de ser jueces nacionales, y hay que resolverlo. Y por otro lado, puso en tela de juicio también las vacantes de los jueces nacionales, porque uno se pregunta, y es lo que está sucediendo en el debate ahora en los poderes, si vos los seguís llenando desde Nación, vas a alimentar el mismo problema que tenés hoy, que se te resisten a cumplir los fallos o transferirse, por lo cual no debería llenarse las vacantes de la justicia nacional en Nación, sino en la ciudad. Se va a transferir, entonces yo creo que sí, que empezó el final de esta historia. Sí, yo creo que empezó el final de esta historia. La ciudad está empujando, aprobó un fuero federal, yo creo que va a aprobar códigos de procedimiento mejores que los nacionales, ¿viste? Porque además la Nación no tendría por qué estar gobernando la ciudad de Buenos Aires con códigos de procedimiento. Con todo lo que tiene que resolver, ¿no? Claro, y aparte, ¿vos a quién le vas a reclamar? Que esto es lo que sucede. La ciudad de Buenos Aires aprobás un código de procedimiento malo y tenés a los colegios de abogados, a la gente puteando en la legislatura y cambian las cosas. Andá a hacer eso a Nación. Andá a un diputado jujeño a plantear, no, acá el problema de la ciudad de Buenos Aires, mira por otro lado. Con lógica. Entonces, me parece que la ciudad está empujando muy fuertemente a partir del fallo estos cambios con su propio sello, ¿no? Con su propia... Bueno, esperemos que sea efectivamente así, que podamos transitar hacia esta etapa final, ¿no? De tener nuestra propia justicia, ¿no? Como Estado, digamos, como al igual que otra provincia, ¿no? Sin duda. Así que bueno, habría tanto para hablar, seguramente te vamos a volver a convocar, Sergio. Bueno, gracias. Sobre todo en el medio, decimos, un país raro, que pasan cosas raras. Hemos llegado a ponerlo, justamente hablamos de la Corte, 2 miembros por un decreto. Bueno, sería mucho no para hablar, ¿no? Eso es terrible. Es gravísimo. En mi opinión es nulo. Para cerrar, digamos, tu opinión. No, es nulo. Mi opinión es nulo. Ellos citan un artículo que dice que pueden designar empleo público vacante, no sé si lo leíste. El decreto dice, como la Constitución dice que el empleo público vacante que lleva acuerdo del Senado lo puede designar el presidente cuando el Senado no está reunido, lo designo. Pero la Corte no es empleo público en la Constitución, no es que no lo sea. Dice la Corte, dice presidente, dice, no son empleados públicos. O sea, podemos pensar que es empleado público, para la Constitución no, para la Constitución son la Corte. ¿No? Bueno, así que la verdad que se lo llevó puesto. Acá hay un debate muy fuerte, para mí no pueden asumir. Uno ya está. ¿No? Sale a Mansilla, sale... Sí. Sí, pero para mí no pueden asumir. Va a generar un problema muy serio porque se puede plantar cualquier abogado que entienda que están mal designados, podría no concordar o no cumplir un fallo de la Corte si fue definitorio el voto de estos jueces. Es un delirio lo que han hecho. Bueno, habrá que seguir el tema. Sí, es muy grave. Sí. Bueno, Sergio Orevalla, muchísimas gracias por gracias por invitarme. Urbanos. Seguramente te volveremos a convocar. Bueno, muchísimas gracias a vos. Seguimos en Sónica.